Domi, escuchas. How are you today? We are a podcast in English. We are an English podcast. Pues, Domisaurios, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Domisaurios, el podcast de dos extrañeros que tratan de descubrir y entender al mundo en cada una de sus aventuras. Montis. Hoy estoy súper feliz, Nati. Les tenemos nuevas sorpresas, espérenlas. Son muchas sorpresas. Espérenlas sentados porque se van a ir para atrás. O diría un buen amigo, nalgas les van a hacer falta. Pero bueno, empecemos. Tu dato curioso del día. Mi dato curioso, la verdad es que, como ya saben, yo tengo una pequeña fijación con el cuerpo humano. A veces me parece muy llamativo. Y tengo un dato curioso ahora de saliva. Porque siempre pienso en los viejitos que escupen en la calle y cosas así, ese tipo de cositas. Y entonces, mi dato curioso el día de hoy es que segregamos más de 1 litro de saliva diaria. Neta. Bueno, puede ser entre 1 litro y 1,5 litros, depende de qué tanto te toques tus papilas segregan saliva. Es decir, dependiendo de qué tan babosos seas. Sí, pero es un chingo. 1 litro, ¿no? Pues sí, es fácil. ¿Cuántos litros tiene una alberca? ¿200? Pues depende, ¿no? Si es chiquita, como unos 100. 200 personas. Me recordó el capítulo de Jimmy Neutron por, no sé, creo que hay un calentamiento, no, creo que se enfría la tierra o no sé, y pone a los más gorditos a hacer ejercicio y con el sudor derrite la nieve. Ese capítulo es muy asqueroso, entonces me recordó a esa situación. Qué cagado. Bueno, mi dato curioso del día de hoy es un dato curioso que, ya saben, a mí me gusta que flipen sus cabezas. Varias personas me dijeron, ¿cómo que Alba Edison era mexicano? ¿Cómo es posible eso? Pero ahorita yo les traigo otro de la historia de México. Corría el año de 1930, hace muchos años atrás, aquí cuando nuestro presidente era Pascual Ortiz Rubio. Un día mi amigo Pascual despertó y dijo, vamos a organizar una entrega de regalos el 23 de diciembre, aquí en el Estadio Nacional, pero no vamos a invitar a Santa Claus. ¿Por qué no vamos a invitar a Santa Claus? Pues porque somos mexicanos. Vamos a iniciar la tradición de que ahora en adelante a todos los niños mexicanos el encargado de entregar los obsequios la noche del 24 de diciembre sea nada más y nada menos. ¿Tienes alguna idea? ¿Cuauhtémoc? Sea nada más y nada menos la serpiente emplumada Quetzalcóatl. Espera, ¿es en serio? Es totalmente cierto que abajo les voy a dejar ahora sí la descripción, la liga de donde saqué esto, de que es 100% real que Pascual Ortiz Rubio hizo eso. Porque como ya Coca-Cola y todas marcas internacionales traían al viejito panzón, pues dijo Pascual, vamos a meter un poco de nuestra historia y de nuestras raíces. O sea, ¿sí está chido? Sí. O sea, está chido eso de rescatar raíces, pero sí se me hace como un poquito forzado. Así como a huevo lo quiero meter ahí. Pues yo lo sentí muy cool. Mucha gente de la época dijo que no, que eso era pagano, porque pues como... No, o sea, bueno, o sea, sí está chido querer rescatar nuestras raíces, pero estaría más chido en base a nuestra historia real, ¿no? No así como de, pinche santa, te odio y voy a meter a huevo a mi Quetzalcóatl, ¿no? Pero lo hubiera sentido forzado en que lo hicieran en estos años. Es más, te voy a contar algo que, por ejemplo, tú sabes que me encantaba DOC. Una serie de adolescentes. Había un capítulo bien tonto justo en el que, pues ya ves que en esas fechas se celebra el Hanukkah y se celebra Navidad, o sea, bueno, nada más que uno es judío y el otro es cristiano. Y entonces inventan su festividad que se llamaba Navyuka. Para mexicano judío. Exacto. Por lo menos hubieran hecho algo así. Bueno, a mí me pareció muy increíble. Está chido. Está muy padre, pero pues no prosperó. No prosperó. Mira, fíjate, ya es la Navidad, despiertas. Ay, que me trajo el Quetzalcóatl. Una daga. Una olla de maíz, no sé, algo perrón para no perder nuestra cachitos de barro para crear nuevos humanos. Porque ¿no? ahorita pues, mucha gente es muy blanca y solamente tiene costumbres americanas. Bueno, que todavía es aceptable para los hermanos de la frontera. Mira, si eres fronterizo, pues compartes muchas cosas, ¿no? Con el hermano de ahí arriba, pero pues ya aquí en el centro. Pero mire, o sea, sí entiendo esa parte porque vivimos en una época de globalización. O sea, donde la gente pobre no tiene lugar. Oye, dicen que ese concierto se puso buenísimo. Yo no fui, yo estoy muy triste, Yo no también. quiero hablar de esa situación porque lloro.
Pero bueno, o sea, vivimos en una época de globalización, pero creo que precisamente por eso es bien importante actualmente rescatar parte de nuestras Qué raíces. pendeja, ¿por qué no te dije que fuéramos a ver a Panteón Rococó juntos? Pues Bueno, justo. eso casi no. Tú tampoco me lo dijiste, los dos somos pendejos. Yo no, porque fue en la feria y he de confesar que yo tengo una cierta mala experiencia en la feria, entonces no me encanta ir a la feria. Entonces, pues yo no veo la cartelera de quienes van a ir a la feria, Pero desafortunadamente. pasa que tengamos 200,000 pesos, vamos a traer a Panteón Rococó a nuestra casa. Al Estadio Cuauhtémoc, porque nos lo Donde pidieron. nada más vamos a estar tú y yo. Porque nosotros vamos a pagar, amigos. Oye, si ¿quién fue Héroes del Silencio? Dio un concierto privado en unos 15 años. ¿Por qué nosotros no podríamos tener Panteón Rococó? YouTube, no me acuerdo para qué hijo de qué presidente también dio un concierto, porque yo no voy a invitar a Panteón Rococó. Y aparte, pues somos pobres, no creo que me cobres mucho, sí, no, pero bueno. Hablando de un mundo globalizado donde la gente pobre no tiene lugar, nuestro tema de hoy es la educación, que no vimos, pero coincide mucho con que este programa va a salir el Día del Maestro, Longaniza. No le crean, sí lo vimos, lo previmos. Lo vimos, o sea, somos tan previsores que no tuvimos que verlo. Somos visionarios, nosotros vemos, Doctor Xavier, vemos el futuro. Cabe recalcar que este programa sale el día un 11 de mayo y esto se celebra el siguiente domingo, que es domingo 15 de mayo. Maestros, disfrútenlo mucho. Vamos a darse un poquito de datos duros porque la verdad la educación, por lo menos en nuestro país, México, es un poquito dura y estos datos sí se tienen que dar, sí o sí, desafortunadamente. Pero maestros, no se me decaigan, sigan en esa lucha porque son admirables. Algunos. Ay, sí, de todo un poco. Por eso dije, algunos. Pero a ver, empieza. Sí, tu maestra de Derecho Penal que me escuchas. Ah, no es cierto. Bueno, algo que me gustaría saber, o bueno, que me gustaría comentarles es, la educación en México ya era desde antes, ¿no? O sea, comencemos desde... ¿Podemos los prehispánicos? Exactamente. Nuestros antepasados prehispánicos, precisamente había escuelas, por ejemplo, para los antiguos aztecas, bueno, mexicas, para que vayamos afinando esa parte. Existían dos escuelas, que era una la Calmecac y la otra la Telpochcali. La Calmecac precisamente era una escuela de nobleza. Eso quería decir que asistían los fifís. Eran franceses. Esos aprendían a escribir, aprendían a tal, aprendían a filosofía, música. ¿No? Exactamente, porque también eran nobles. Acuérdate que los sacerdotes en esa época eran nobles. Y por otro lado estaba la Tepochcali, que precisamente era la de los policías. Exactamente. Guerreros. Exactamente. Y entonces allí eran un poco más bajos, porque el ejército pues no era noble, sino simplemente era ejército. Entonces era la del barrio, para que lo entendamos bien, ¿vale? Entonces, realmente desde tiempos prehispánicos existen las clases sociales dentro de la educación, que es una cosa muy marcada ahorita con que existan escuelas particulares y escuelas públicas. Sí, efectivamente. Esto, pues, ya ha sido de siempre, creo. Sí, porque ahorita me estaba yo pensando, dije, en el TEC de Monterrey te educan para ser empresario, para ser jefe, y en otras universidades te educan para ser el empleado. De hecho, por ejemplo, yo hace poco estaba leyendo una cuestión del TEC de Monterrey que justo sacaba un artículo y decían un asunto como, pues en realidad pagamos colegiaturas tan caras, sí por conocimiento, pero en realidad el conocimiento pasa a un segundo plano porque estás pagando por relaciones, estás pagando por un estatus, estás pagando por con quién estás estudiando, etcétera. Estás pagando porque en la cafetería, amigos, en la cafetería por lo menos aquí del TEC de Monterrey de Puebla tienen un piano de cola. Y está bien. ¿Cómo que tiene el piano de cola? A ver, espera. De espaldas. Tienen un piano en la cafetería, amigos. En mi universidad no era pública, era de paga, pero no era de esas de paga. A veces no había rollo. Bueno, que aún así, cabe recalcar que, por ejemplo, en la escuela de paga en la que tú ibas, era un muchísimo mejor estatus que si te vas a otra de paga. Exactamente, sí. O sea, están las de paga y estatus. Hay niveles, ¿no? O sea, yo creo que mi escuela de paga era de clase media baja.
Y ya la clase, la del TEC, estamos hablando que es una sociedad de clase alta. Sí, Media. sí. Bueno, yo creo que media alta, porque si... No, clase medieros también había en Ajá, el TEC de Monterrey. pero porque ya una clase alta, no estudian en el extranjero. Como nuestros señores expresidentes, muchos de ellos. Fíjate que hablando de los expresidentes, yo ya estoy muy tranquila porque ya no estoy estresada de que yo me tardé mucho, pero el señor expresidente Fox tardó 31 años en tramitar su título. Ah, bueno, claro. Pero él ya trabajaba y exactamente, ya había terminado la universidad. Exactamente, sí, es lo que te iba a decir. Él la terminó en tiempo y en forma. En tiempo y forma, pero como no trabajaba. Exactamente, él aplicó la de, pues ya estoy chambeando, ya no lo necesito, claro. Vámonos, Simón. Pero yo conozco otro señor que tardó 15 años en terminar ciencias políticas. Aparte, la acabó con 7.9. Seas mamón. Que si te vas, por ejemplo, aquí vamos a ese estatus. En el TEC de Monterrey creo que es 7.5 mínimo para pasar, igual en la UDLAP y otros. Es como si fueras así como el 6 que pidió el panzazo, que era 5.9 y que lo panzaron. Lástima, sí. Exactamente. Sí, pero también da mucha vergüenza porque él es egresado de la máxima casa de estudios, que está rankeada dentro de las 50 mejores, ¿no? Pues según yo, dentro de México es la mejor, considerada la mejor. Creo que está en el 50, algo así. Exactamente, sí. Pero bueno, continuemos con después del brebaje cultural. De lo que tú continúas, yo voy a conectar porque ya nos estamos quedando sin pila, amigos. Ok, después de esto, Nati, pasamos entonces directamente a las escuelas de virreinato. Aquí algo que sí quiero recalcar, y no es porque tenga un pasado de educación católica ni mucho menos, pero es simplemente que las primeras instituciones de educación en estas épocas precisamente eran por la Iglesia Católica, o sea, eran escuelas de franciscanos, eran escuelas de dominicos, eran escuelas de agustinos, que pues sí educaban y al mismo tiempo daban adoctrinaban, ¿no? O sea, daban estas dos partes, ¿no? Digo que si hoy en día tú sí vas a una escuela, digo, tú que fuiste a escuela católica, creo que había un día de rezo y madres así, ¿no? O en la tuya no. Bueno, en esa época era como que más que nada, más allá de enseñarnos, nada más nos enseñaban el idioma español y a lo que era la iglesia para meternos su cultura. Su religión en ese momento. O sea, se veían un poquito de arte y cosas de esas, pero más que nada sí era una colonización al final del día. Para sacar a nuestros dioses paganos. En mi escuela católica, qué horrible, porque había una temporada, creo que, no me acuerdo, hacia la hora santa, nos llevaban a la iglesia y ahí estábamos una hora como pelmazos callados, así rezando por dentro. Y luego había otras situaciones, en el mes de María, que se llevan los rosarios. Yo por eso odio con odio jarocho rezar el rosario, porque ¿cómo contienes a niños de 10 años toda la fucking mañana rezando? Es que, según yo, sí es algo bien común que los lunes es misa y los viernes es rosario, porque es la tradición. Y por eso muchos terminan yo, por ejemplo, yo odio rezar el rosario. O sea, es una cosa que a mí me enferma porque de chiquita, pues ni entiendes. O sea, sí te lo llegan a explicar, pero realmente no lo entiendes. Lo único que me gustaba de cuando terminaba esa época de la Semana Santa es que terminando de rezar el rosario, salíamos y en la entrada del convento, las monjitas, las amo, ellas son siervas del Sagrado Corazón de Jesús, con sus canastos. Un canasto era de bolsitas con agüita de Jamaica. Otro canasto era con una torta como rellena de papa. Pero es una tortita deliciosa. Y otra tenía un canasto con aguinaldo. Entonces como que era un premio de que ya los niños estuvieron todo el día, vamos a darles sus aguinaldos y ya nos íbamos a la escuela. Rico. Eso era con las madres te digo que esta congregación se llama del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando ya me cambian a la secundaria con las madres, las guadalupanas, yo creo que también por eso me cae bien la Virgen de Guadalupe. Más estrictas y muy feas. Aparte, pues se sabe que aquí, cuando pasa esto, en las escuelas del virreinato nos meten a la Virgen de Guadalupe. Con San Juan Diego, precisamente. Bueno, yo hasta donde estudié, de hecho esto me lo dijo mi maestro de náhuatl, porque yo estudié náhuatl, amigos, que ellos hicieron eso de presentarnos una deidad similar a nosotros, morena, todo, para que nosotros aceptáramos su religión y dejáramos otras a Tonantzin, porque pues Tonantzin es el equivalente. Esa parte es bien sabida, digo, para los que no lo saben, por ejemplo, aquí muchas iglesias en Puebla, específicamente en la zona, por ejemplo, de Tonantzintla,
la iglesia que está en Cholula, arriba de la pirámide, la que está ahí el convento junto, que es, no, ahora no recuerdo cómo se llama, creo que es San Francisco, una madre así. No me acuerdo. Bueno, sé que es franciscano, pero no me acuerdo exactamente cómo se llama. Precisamente hacían lo de, como las iglesias eran construidas por indígenas, los indígenas precisamente, donde sabían que iban a ir los nichos de las deidades cristianas, atrás ponían deidades de ellos. La verdad es que soy bien ignorante y aquí como eran cholultecas no sé exactamente cuáles eran sus deidades. Es que también eran muchos. Exactamente, y eran un chingo, ¿no? Entonces, bueno, ahí las ponían y entonces para ellos era representado el rezar para su deidad. Incluso, dato curioso, en la iglesia de aquí de Tonantzintla en Puebla, ahí donde está el INAOE, el observador, es hermosa y ¿sabes por qué me encanta más? Más allá de que es rococó, date cuenta en esos querubines, en esos angelitos. Esos angelitos son los únicos angelitos que yo he visto y conozco un chingo de iglesias que tienen rasgos indígenas, sí. Exactamente. Y eso me da un chingo de gusto porque es se les dio esa libertad a los indígenas de ponerle su identidad, exactamente. Ajá. Entonces, la verdad es que a mí me encanta por eso esa iglesia. Yo creo que por eso me cae mal la Virgen de Guadalupe, porque eran bien groseras esas monjas. Sí, ellas no te educaban de una forma tan linda, porque pues, como Diosito te enseñaron que era Diosito era amor y todo, y yo venía de la del Sagrado Corazón de Jesús, que muy lindas, nos apapachaban, y aquí eran bien groseras. Es que de hecho ese es el punto al que iba ahorita, precisamente. Hay algo que se llama carismas. Entonces, los primeros que llegan a México son los franciscanos. Los franciscanos llegan... Los vikingos. Bueno, ya en cuestión cristiana. Y que son los primeros que llegan a dar educación, son los frailes franciscanos. En el año entre 1523 a 1536 llegaron todos los franciscanos que tenían que llegar. Llegaron a evangelizar y pusieron sus primeras escuelas franciscanas, en las cuales sí en un principio se enseñaba catecismo, se enseñaban idioma, se enseñaban clases de danza, clases de teatro y música. Pero qué chingones, o sea, yo sí admiro mucho a esas personas porque ellos venían y hablaban que castellano, ¿no? Ajá. Ahora ven y encuéntrate un chingo de personas que hablan otra lengua, ¿cómo lo hicieron para traducir? O sea, eso está muy cabrón. Yo aquí sí es algo que creo, yo la verdad aquí sí, por lo menos a todas las personas que conozco que son padres o cosas así, lingüísticamente son unos eruditos, o sea, neta saben de latín, neta saben un chingo de cosas, o sea, lingüísticamente son chingones. Sí estaba bien difícil el trabajo de ellos porque llegar y decir, a ver, esto es agua, y ellos llegaban y decían agua, y qué tal si el indígena le decía adl, y ellos, y adl no era agua, pero para ellos agua es adl, y no, sí, la verdad, ese trabajo de los franciscanos se me hizo muy chingo. Está bien cabrón. Porque estamos hablando de la región en México. Ya los que llegaron más arriba, bueno, México centro te hablo, pero ya los que llegaron al norte, pues era otro idioma, no era nada. Ajá, sí. Los yaquis. Abajo. Es que simplemente no te vayas muy lejos. En la región de Oaxaca son 291 lenguas indígenas. O sea... Acá te estoy hablando que en el centro era náhuatl, en el sur era el otomí, al norte el purépecha. O sea, sí tenían un trabajo bien cabrón. Y aparte de eso, pues como lo mismo que traían a ellos a Diosito, también defendían un poquito al pueblo. Que aquí que sabe recalcar exactamente que los franciscanos, y justo esto iba con los carismas, los franciscanos son los más liberales. Y los más lindos, sí, exactamente. Los dominicos creo que eran de los hardcore, ¿no? Son los más acá como de golpes de pecho, ellos sí son los que se flagelan y cosas así, bueno, en esa época, no sé si todavía lo hagan, ¿no? Ellos eran muy buenos maestros, la verdad, sí, desde ahí yo creo que vienen muy bien. De hecho, si alguien está pensando en meter a su hijo en escuela católica, una escuela franciscana, podría ser una buena opción, ¿no? Los franciscanos tienen esa vocación de educar y de pasar, ¿no? Entonces, ellos fueron los primeros. En 1585, precisamente, fundan, bueno, a través del Concilio Mexicano, fundan lo que es la Universidad Mexicana para estudiar filosofía, o sea, gramática de latín, derecho y medicina. En 1585 ellos ya estaban fundando una universidad para poder, y ojo, y sigo con los franciscanos, para poder dar filosofía, derecho, o sea, ya estaban plantando toda esa parte, ¿no? Y estuvo bien padre porque metías la medicina de la herbolaria, la medicina prehispánica, que estábamos muy avanzados, y el derecho, porque nosotros teníamos un sistema de justicia bastante marcado y bastante bien definido. O sea, en el derecho penal ya estábamos
Sí, de hecho nosotros Años estábamos avanzados. avanzados en muchas Sí. situaciones, ¿no? Por ahí les voy a dejar un libro de Florence Magadan donde habla de la historia del derecho en México y viene desde los Ujú. prehispánicos. Y es un libro mágico, de hecho me gusta un Me checo. fascina, por ahí lo de tener. Entonces, bueno, precisamente en todas estas partes sale y, de hecho, curiosamente aquí iba a dar un dato. En 1594 se establece el colegio de San Javier. ¿Dónde crees que es? Pueblita. Exactamente. Ese nada más era como mi pequeño dato curioso y también ese colegio era franciscano. Pero también tengo entendido que nada más era para hombres, ¿no? Bueno, Era para hombres. Y desafortunadamente, como todavía bueno, era católico y pues de un tiempo para acá se ha venido rompiendo un poco la barrera de sexualización del catolicismo, sin embargo todavía no hay mujeres sacerdotes. Por ahí está la historia Bueno, de los una papas mujer papa, History Channel, como les decíamos el otro día, pero bueno, estaba muy sesgado y entonces incluso existe esto de que, por ejemplo, en conventos pues van las mujeres y en seminarios van los hombres, ¿no? Y todo este tipo de situaciones. Entonces sí, aquí sí recalcar que casi toda la educación Era estaba masculina. reservada para el hombre, desafortunadamente. La educación femenina precisamente estaba enfocada para que pues tuvieras una integración familiar, social y monástica, nada más. Llevaras a tus hijos por el camino de Dios, tuvieras tu casita limpia y planchada y la comida. Bueno, más adelante, creo que ya es más adelante. Me gustaba, ¿has visto Arráncame la vida? Sí, claro. Bueno, y si no la han visto, pues la han leído, yo creo. Me gustaban esas escuelas. Ahorita a mí me serviría mucho, no porque para casarme, sino para vivir sola, donde les enseñaban a guisar. Oh, ¿neta? Sí, hay una escena en el libro y en la película donde Kata va a una escuela con unas señoritas, ya viejillas señoritas, y prestaban su cocina y ahí les enseñaban a hacer guisos de tipo chiles en nogada, tipo, para que fueran Órale. unas buenas esposas y amas de casa. Pero ahorita como tú, persona independiente, sí estaría un chingón una de esas escuelas. Es la Panamericana la Es que la, viene. de hecho, te iba a decir, justo era uno de los datos, porque precisamente, justo, como nosotros teníamos una educación separada, está la Universidad Panamericana, que es una gran universidad, o sea, yo la verdad no la pongo en duda, ni mucho menos. Ahí, de ahí es nuestro presidente Peña Nieto, ¿no? Peña Nieto es egresado de Derecho de la Universidad Panamericana. Yo no sabía que Felipe Calderón tiene un posgrado en la Escuela de Negocios, que se llama el IEDS, no me acuerdo si era Felipe Calderón o Fox, uno de ellos dos. Creo que es Felipe Pepe, porque Fox es de Harvard. Harvard. Estudió en la Ibero, pero tiene Bueno, especialidades en Harvard. Felipe tiene entonces uno de sus posgrados, porque ya ves que últimamente todos nuestros presidentes habían tenido posgrados a aventar al aire, que la neta me daba un chingo de gusto. Pero bueno, uno de ellos tenía, que según yo es Felipe, tenía una especialización en administración de entidades públicas por la universidad, bueno, por la de posgrados de la Universidad Panamericana, que es el IEDS. Pero quiero decirte que si tú estás diciendo que si nuestro presidente no tiene los estudios suficientes, es porque quiero decirte que el presidente es la representación de su pueblo. Entonces, la mayoría de los mexicanos no cuentan más que con los 3 primeros niveles de educación. Sí, de hecho, ese es un gran dato, Nati. Sí, desafortunadamente nosotros tenemos Así que tenemos el primer presidente que es igual al pueblo. Y lo comprueban los 30 millones de votantes, sí, efectivamente. Sí. Y de hecho me causa risa porque, y yo te voy a contar una anécdota, que yo sé que me voy a salir un poquito y lo voy a politizar un poco, pero me vale madres. Alguna vez yo estaba sentado en una mesa con alguien, con mucha gente que estaban a favor de López Obrador. Esto era todavía en la época de Peña Nieto. ¿Te acuerdas que sucedió mucho esto que fueron a la FIL de Guadalajara, precisamente, que a todos les hacían preguntas? Y que fue mi famosísimo expresidente Peña Nieto y le preguntaron 5 libros que marcó su vida. ¿Qué dijo la Biblia? Pues la verdad es que viene de escuela católica, entiendo hasta cierto punto. Creo, ¿no? ¿Que la Panamericana? Ah, no, esa no es jesuita, ¿no? No, es precisamente del Opus Dei. Pero antes él era de escuela católica también. No sé si era jesuita y si te presumiría ignorancia, pero bueno. Y entiendo esa parte. Cambió el nombre de la silla del águila. Y le cambió el autor también, que es José Agustín. No logró nombrar ni 3. No logró nombrar ni 3, o sea, nombró la Biblia bien, porque pues ahí estaba cabrón que te equivocaras. Hubiera estado chingón que mencionaran los autores.
Desconocido. Y bueno, justo pasó eso y yo tuve esta reunión con estas personas que eran pro AMLO y justo se empezaron a burlar de Andrés, de Copetes, ¿no? A lo cual cabe resaltar, Andrés Manuel ni siquiera quiso ir a esa FIL. Bueno, y eso que tiene más libros que Peña Nieto. Publicados. Entonces, justo estaban criticando y entonces yo dije, hice una pregunta muy pendeja y dije, bueno, ¿y qué libros leíste tú este año? Porque coincide que la FIL siempre es como a finales de año. Y esta reunión fue a finales de año. Le dije, bueno, ¿y tú qué libros has leído este año? Y se quedaron así como de, no, pues no he leído ni 3. Entonces ahí viene perfectamente lo que comenta Nati. Sí, o sea, no defiendo, la verdad, amigos, no defiendo, pero realmente somos un pueblo que no lee. Alguna vez escuché que en México todo subía de precio excepto los libros, ellos bajaban de precio porque no los compraban. Que actualmente sí ya es caro leer un libro. Bueno. O sea, es caro a comparación de lo que nos era antes a nosotros. Bueno, pero ¿cuánto te cuesta un libro? 300 pesos. ¿Cuánto te dejan esos 300 pesos? Pero ¿cuánto te gastas en una peda? Que de hecho, yo se les voy a pasar un pequeño tip. Si tienen una tablet, si tienen compu, están muchas plataformas que la neta están bien chidas y últimamente son las que utilizo. Y puedes bajar. Sí, lo que puedes decir es como yo, pues vete, junta con tu dinero y compra libros. Aunque sea, pónganse un audiolibro. O vayan a bazares, luego hay libros de a 5 pesos, 10 pesos. En el centro de Puebla, no sé si tú alguna vez me acompañaste que íbamos a los bazaritos donde ya eran los usados y ya desechos y tal. La otra vez vi un paquete, nada más porque me dio flojera cargar, un paquete así choncho, de revistas de muy interesante en 40 pesos. ¡Qué chido! Y está bien padre porque no es información que pase de moda. No, y las de muy interesante siempre son las perfectas para un tema de conversación. Y fíjate que en mi esta no tengo de muy interesante, tengo de proceso, amigos, porque yo ya saben. No, política. Yo inventada. Bueno, entonces, regresando al punto, precisamente hoy en día la Universidad Panamericana, que lo acabamos de decir, es del Opus Dei, y que tiene sede en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, que precisamente hoy en día tiene una muy especial, una sección muy especial que se llama el SDAI, y es para niñas, y precisamente dan carreras como administración del hogar, también tienen organización de eventos, tienen wedding planners, o sea, pues carreras que en teoría estarían muy enfocadas para el sexo femenino, ¿no? Y lo entrecomillo mucho. Y de una clase alta. Sí, eso sí. Alta, sí. Aquí, historia curiosa, yo cuando estudié ahí, precisamente, no estudié en el SDAI, estudié en UP, porque me estoy muy cagado yo estudiando en el SDAI. Pero, gente, él es browsical. De hecho, a mí me tocó, y te lo voy a decir, Peña Nieto, cuando estaba en elecciones y estaba haciendo campaña, me tocó que nos fuera a dar una conferencia en la Universidad Panamericana. Sí, porque yo entré a la universidad en 2010, te conocí en 2010, él entró a la presidencia en 2012. Sí, o sea, a mí me tocó verlo precisamente, porque ves que se lanzan años antes, precisamente, pues justo que él iba a ser bueno, él estaba lanzándose la campaña y dio una conferencia en la Universidad Panamericana a los estudiantes de Derecho nada más. Sí, estuvo muy curioso. Sí, la educación es clasista. Y bueno, regresando un poco, entonces, precisamente las siguientes universidades que se fundaron en México, precisamente fueron por las universidades de Salamanca, o sea, por gente del Opus Dei, y precisamente daban filosofía, daban literatura, derecho, medicina y toda esta parte, ¿no? Después de esto, empezaron a poner conventos, pero estos iban enfocados a mujeres de clase baja. Entonces aquí vamos a la pequeña gran diferencia desde el principio. Para los altos estaban las universidades como la Universidad de México, la Universidad de Salamanca, la San Ramón, etc. Para filosofía, medicina, derecho. Exactamente. Y para los demás estaban los conventos y los seminarios, precisamente para que fueran, pues, para educación, para que ellos fueran los maestros, o para que sean los futuros padres, o fueran difundiendo la palabra del Señor. O el personal de servicio. Exactamente, ¿no? Y todo esto sigue siendo exactamente lo mismo, porque realmente les podría decir muchísimas cosas, pero sigue siendo exactamente lo mismo hasta que llega alguien y dice, güey, aquí hay que cambiar. Y adivina quién es. Alguien bien extraño que en la historia de México lo tenemos como un
villano. Será mi mejor íntimo amigo y uno de los mejores presidentes, pero también uno de los más sanguinarios. ¿Porfirio Díaz? No, un poquito antes. Porque sí, Porfirio Díaz hizo algo ¿Bomberito? antes. No, alguien que admiraba mucho a Bomberito. Mussolini. No, ¿tú no sabías que Agustín de Iturbide era muy fan de Bomberito Juárez? Sí. Bueno, Agustín de Iturbide, precisamente en el primer imperio mexicano, llega a México y dice, oye, güey, hay que hacer cambios. La educación es el primer cambio que él quiere establecer. Sí, Agustín estaba muy adelantado a su época. Gacho, por eso en nuestra historia, en la historia oficial lo tenemos como un villano. Así como Carlota y Maximiliano también estaban muy adelantados a su época. Exactamente. Iturbide para nosotros es un Traidor. es un traidor, es un villano, tal. Bueno, ahorita ya cualquiera es traidor a la patria. No. Según alguien que yo conozco. Capaz yo hasta soy traidor a la No, tú eres patria, el primero, amigo, era la Constitución y ver qué requisitos necesitas para ser traidor de la patria. Entonces, Agustín de Iturbide agarra y crea precisamente el proyecto educativo y lo deja en manos de la compañía Lancasteriana, perdón. Entonces, precisamente ellos empiezan a fundar lo que son las escuelas primarias y las escuelas normales. Para maestros. Exactamente, para que tuviéramos educación básica y los que educaran en nuestra educación básica estuvieran preparados. Entonces, estaba bien chida. De ahí él fundó la primera escuela, el Instituto de Ciencias y Artes en Oaxaca en 1826. Mira, desde Oaxaca. Desde ahí, Oaxaca era Oaxaca. vámonos. También, bueno, puso la primera biblioteca nacional. O sea, este güey estaba de, yo soy un chingón y vamos a hacer aquí un cambio fregón. Puso la Escuela Nacional de Preparatorias. O sea, el vato... Sí, ya tenías primaria, secundaria y prepa, casi. El vato le hizo... Iturbide fue el primero que nos dijo, güey, ahí les voy. Vamos a estudiar. Y entonces el siguiente que hizo el gran cambio en nuestro sistema educativo fue precisamente nuestro gran amigo, amado, Porfirio Díaz. Precisamente hace escuelas como la Justo Sierra, hace ya... ¿Quién crees que le da a la UNAM el nombre, o bueno, crea lo que es la UNAM? Él, Porfirio Díaz, precisamente. Y pues así podríamos seguir. Es que el único problema, y lo estamos diciendo desde tiempos prehispánicos, la educación ha sido clasista. Y sí es cierto, y Porfirio Díaz aquí ayudaba mucho a la clase alta. Como que a la clase baja obrera no volteaba a verlo mucho. ¿Por qué? Porque yo creo que mientras ellos iban teniendo la mayoría del pueblo sea ignorante. Mira, digo, Porfirio Díaz también lo tenemos como villano, pero yo creo que también fue un héroe. héroe. Hizo muy buenas cosas y hizo cosas muy malas, mi amigo. Y entre ellas era que sí daba preferencia a la clase alta, como todos los gobiernos. Pues es que, por ejemplo, él hace la UNAM al final del día, hace una escuela superior mexicana, que ese es el antecedente de lo que hoy conocemos como el Instituto Politécnico Nacional. De hecho, ¿sabes quién dio el primer paso al sindicato de trabajadores precisamente fue en época porfiriana? El primer sindicato de educadores. Sí, el Porfirio nos dejó mucho, la verdad sí, avanzamos mucho en la educación con él. Gacho. Y tenía muchísimos más planes, pero es a lo que voy. Como él empezó a alucinar y empezó a apoyar más a las clases altas, pues obviamente lo derrocan y ya no puede continuar con sus planes de educación. Que al final del día, digo, él también, al final del día, yo creo que por mucho que él negaba que era un indígena, porque él era un indígena. Era indígena. Al final del día, él sí le preocupaba mucho la educación, porque él lo había sacado. Incluso... Bueno, él era ignorante y él lo sabía. Y él se fue a Francia, lo critica mucho que se afrancesó, no se afrancesó, el señor se fue superando. Yo creo que era muy aspiracional. Sí, más que la otra verdad, cosa. y que pues sí, empezó a deschavetar como todos, o sea, alguien dale un poquito de poder que viene de abajo. Yo conozco a alguno que ya venía deschavetado y aún así le dieron poder. Yo conozco mucha gente en mi lugar donde antes yo laboraba que venían desde abajo, les dieron un poco de poder y se deschavetaron. Pero pues él sí se puso a estudiar, él se puso a trabajar, él se puso a... Pero por ejemplo, algo que nunca pudo superar, o sea, ¿sabes? Ser moreno. No, ¿sabes qué hacía, por ejemplo, para ser moreno, para dejar de ser moreno? Se ponía polvo de arroz, maquillaba. Polvo de arroz, exactamente, se maquillaba básicamente. Para verlo más. Pero algo que él nunca pudo superar fueron sus faltas de ortografía. Sí. Era un hombre que, según la historia, digo, no sé, yo no estuve ahí, no la puedo confirmar, pero él estaba leyendo aproximadamente 30 libros en un año. O sea, leía mucho, era un consumidor de libros muy cabrón,
Pero aún así, muchas faltas de ortografía las conservaba, o sea, era como ese mal hábito que nunca se pudo quitar. A lo mejor porque no tuvo una educación desde pequeño. Yo quiero pensar que es Sí, eso. porque pues, él, sabemos todos que fue militar, él intentó ser abogado, pero no terminó la universidad. Ajá, él no pudo terminar la No, universidad. y se dedicó más al ejército. De hecho, él fue tan militar que sabes en qué, bueno, hablando de eso, y justo en estas fechas, ¿sabes en qué batalla estuvo? En la del 2 de abril y en la de Batalla de Puebla, él fue el que estuvo ayudando a Ignacio Zaragoza. De hecho, él vino de refuerzo de Oaxaca. Sí. Justo, bueno, la historia y la narración dicen que es justo cuando ya estábamos por perder, llega el ejército Sí. llegan de Oaxaca. Era un excelente estratega. Era una rata como militar, por eso le temían varios. Y sí, él trabajó con Ignacio Zaragoza. Ya en la siguiente invasión ya no puede, y ya, como ya no hay la coordinación, ya ni estaba Zaragoza, por eso los derrocan. Pero él era un excelente militar y estratega, era muy, muy bueno. Era una verga. Sí, la verdad. Perdona, Porfirio. O sea, mira. Juzgamos mal tu historia. Sí, nadie es perfecto. No, y al final de cuentas creo que lo hemos dicho. Vivió mucho para terminar de ser el héroe de siempre, ¿no? Envejeció mal. Envejeció mal, pero exacto. yo creo que fue por lo mismo. A lo mejor voy a sonar muy clasista, pero no tuvo una buena educación desde cimientos. Y poco a poco fue él estudiando, pero pues ya se fue maleando porque no lo enseñaron como a controlar todo ese poder que tenía desde pequeño. Y yo creo que también traía atrás él un poco de inseguridad, ¿no? De soy indígena, vengo desde abajo y estoy codeándome ya con la crème de la crème. Yo creo que sí, y me tengo que imponer de esta forma, por la fuerza. Sí, yo creo que sí. Y pues, no sé. Pero bueno, volviendo un poquito al tema. Precisamente ya vamos a tomar un poquito de por qué se celebra el Día del Maestro. Lo organiza. La primera vez que se celebra el Día del Maestro es en el día... el día el día del o sea, sí, obviamente el Día del Maestro. El Día del Maestro, ¿cuándo se celebra? El Día del Maestro. ¿Tú sabías que se declaró hasta el año de 1900? Bueno, el primero que se celebró ya oficial fue en el año de 1982. O sea, es relativamente reciente. Ajá. Esto, los primeros que lo hicieron fueron mis amigos alemanes, precisamente. Fueron los primeros que lo declararon como Día Nacional del Maestro. Y de ahí precisamente fuimos como tomándolo, ¿no? Pero en realidad ya oficialmente fue declarado por la Organización Nacional, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, o sea, la UNESCO, lo declara ya un buen día del 5 de octubre de 1994. Ah, mira, pero en México viene por nuestro otro mejor amigo, Venustiano Carranza, que realiza el decreto del Día del Maestro y de hecho viene en la Constitución de 1910 y lo hace oficial el 3 de diciembre de 1917. Adelantado a la época de Carranza. 1917, donde estableció que el 15 de mayo de cada año se llevaría a cabo el homenaje a los docentes del país. Oye, ese Carranza siempre estuvo como también un poquito... Muy adelantado, bueno, bien lo hizo, pero sí, y es la primera vez que se celebra en nuestro país por Carranza. Aquí inicia por Carranza. Qué chido, ¿eh? Por el Venus. Eso me da... Por el gigantón venustiano. Si no saben a qué me refiero, vayan 2 capítulos atrás donde estoy un dato curioso de el gigantón. Muy bien, muy bien. Entonces, digo, ya entendimos un poquito de la historia de nuestro país, en relación a la educación. Sin embargo, aquí algo bien importante precisamente es la fundación de nuestra Secretaría de Educación Pública, que si no mal recuerdo, Nat, también es de nuestro amigo Venustiano Carranza. Viene con Vasconcelos, ¿no? ¿Es Vasconcelos? Sí, bueno, Vasconcelos es el líder de eso, pero según yo, es en la época de Venustiano Carranza. Déjame ahorita te lo confirmo. Todo viene con Carranza. Es que había unos muy adelantados a nuestra época de verdad, o sea, de verdad era... Fíjate, ¿sabes qué me impresiona? Que a pesar de que no muchos tuvieron una buena educación, bueno, no tuvieron una educación base como la mayoría, eran personas bien inteligentes, bien estudiadas, o sea, estudiadas por fuera. Ajá. Oye, eran vatos de que a lo mejor no fueron a la escuela, pero leían y se daban cuenta de las causas que estaban a su alrededor y trataban de hacer un cambio. Ok. O sea, a lo mejor no habían estudiado como hace muchos años, ¿te acuerdas que salió la Mars? Que dijo, yo voy a dejar la escuela porque no sirve de nada. Sí, efectivamente no sirve de nada a veces,
pero pues he visto que intentan... creo que hay un capítulo de Leyendas Legendarias donde Lolo dice que la conoce y dice, la morra no puede mantener una Ajá, conversación. sí. Una cosa es que dejes la escuela por rebeldía y otra cosa es que dejes la escuela porque no cumple con tus parámetros educacionales y tú empieces de autodidacta. O sea, sí hay gente que... Pero, por ejemplo, aquí también hay que romper un mito, y lo tengo que decir en este momento aprovechando. Hay gente que dice, bueno, es que Steve Jobs no acabó la escuela, Bill Gates no acabó la escuela, Mark Zuckerberg no acabó la escuela. Sí, cabrón, pero justo, Mark Zuckerberg estudiaba en Harvard, güey. Yo O creo que son de sea, Harvard, no ¿no? venía, creo que Jobs es de MIT, una cosa así, o sea, también. O sea, es el Harvard de ingenieros, Sí. ¿no? O sea, y era justo lo que decían así de, sí, güey, no es lo mismo que diga, voy a dejar la escuela, el pobre vato que puede aspirar a un trabajo de 3,000 pesos mensuales, que es el promedio de la ciudad de Puebla, a alguien que diga, güey, a mí me dieron $100,000 para empezar mi empresa, Es lo ¿no? que decir, pero bueno, no la dejaron para recostarse en sus laureles y conseguir un trabajo en McDonald's. No, estos vatos lo dejaron y empezaron a estudiar y empezaron a crear. No compraron una itálica y empezaron a robar. O sea, sí, vámonos, o sea. Sí, Claro, claro. esto que estoy diciendo es bien clasista, pero es 100% real. Pero mira, al final de cuentas, yo sí tengo algo que decir. Por ejemplo, en este caso es como si dijéramos, güey, le voy a hacer caso al maestro Muñoz, a Carlos Muñoz, y voy a dejar la universidad y porque no sirve de nada y mis maestros no son emprendedores y yo estoy para emprender la chingada. A ver, espérate, pero el maestro Muñoz fundó algo que no es una universidad, sino es una escuela como de cursos extraños. ¿No que la educación no sirve? O sea, esos son los discursos ilógicos y un Y tanto vivimos en una extraños. sociedad donde te piden credenciales, a menos que tengas mucho dinero o tú seas el emprendedor, no necesitas Ujú. credenciales, pero de ahí en fuera necesitas un chingo de credenciales para, aunque no me las tengas de adorno, porque muchas veces las credenciales no te dan educación, amigos, ni tus grados te dan educación, Deja a mis compañeros. ni cultura, amigos. Una cosa es la educación, otra cosa es la cultura. Completamente diferente. Bueno, regresando un poquito a la UNICEF, fue fundada en 1921 por nuestro presidente Álvaro Obregón. Me equivoqué. El Fue Mango el Obregón. siguiente, fue inmediatamente después de ¿Qué año? 1921, si fue en 1910, no, debió haber sido como 2 sexenios, un sexenio. Paso Madero, pasaron varios. Pues sí, Bueno, sí, porque tres aparte estábamos en la época en la que eran los presidentes más rápidos. del oeste. Sí. Ay, no me acuerdo de ese nombre de ese presidente que nada más duró un día. No, hubo uno que duró 36 minutos. Sí, así te llamabas. Entonces, bueno, fue en 1921 precisamente, y precisamente Banco Obregón. José Vasconcelos fue el iniciador precisamente de esta parte, fue nuestro primero secretario de Educación Pública. ¿No? ¿Y dónde aprendí eso, amigos? Leyendo. Pónganse a leer. No, fíjate que es real. Yo, por ejemplo, envidio mucho a mis abuelos. Yo creo que a lo mejor la mayoría de todos nuestros abuelos no estudiaron la primaria, no terminaron más que la primaria. Mi abuelita y mi abuelito llegaron a segundo y a tercero de primaria. Pero no manches, Omar, ¿podías tener unas conversaciones con esos dos viejos? Puta, bien porque leían cabronas. un chingo. En esa época me acuerdo cuando yo era ya chiquita, existía la Raiders, ¿te acuerdas? Esa revista de cultura, una chiquita. Sí, claro, sí. Se la leía y leían el periódico y leían libros y mi abuelo era cantinero, se vacilaba a sus clientes, que tenía clientes de todos los extractos sociales, pero se vacilaba a mi abuelito que había viajado al extranjero, a Nueva York o a cualquier lugar, solamente por leer. Es que está bien chido, o sea... Y la gente creía que mi abuelo había viajado solamente porque leyó. Por ejemplo, aprovechando hay una revista que me encanta, que veo que tú también tienes un chingo, La Algarabía, que precisamente me recuerda mucho a los Raiders de nuestros abuelitos. La Algarabía hipster. La verdad es que sí es bien hipster, la neta. Pero está bien chido. Pero está bien bonita. Y investigas como yo en la vida he ido a Canadá, amigos, y en esa época mucho menos había viajado. Y yo me acuerdo, pues, ya saben que yo soy ñoña y me gusta ver History y todas esas mamadas. Ajá. Y leer. Y yo había visto que, no me acuerdo si lo leí o lo vi en la tele, que en Canadá había una empresa donde te hacían hacían ositos. Ok. Te hacían ositos y tú ibas y llegabas y hacías tu osito, ¿no? Buscabas la funda, lo armabas, le ponías Eran los su que les vendías tu mensajito y todo el show, le ponías ok. el corazón, le ponías su mensaje y todo. Y yo, ¡ay, qué bonito! Cuando llegué a esa empresa a Puebla, yo llego a la tienda y digo, ¡ay, qué bonito, señorita! Que estaba en Plaza Dorada. Todavía sigue una. Ok. ¡Qué bonita su tienda, señorita! Estas son muy bonitas, estas son de Canadá. ¡Ay, sí, hija, ya fuiste allá! Y yo, no.
¿Acaso cree que somos ricos? Y le digo, no, y me dice, ¿y tú cómo sabes entonces? Ajá, Te estoy ajá. hablando que era 2006, 2007, no había mucho auge de internet ni de Sí, redes claro. sociales. Le digo, es que lo leí. Y entonces se le quedó viendo la señora, mi mamá le dijo, ¿de verdad nunca ha ido a Canadá? Y mi mamá le dice, no. Dice, sí, es que este concepto lo traemos de allá. Esta es una empresa que viene de allá. Y yo, Mira, por ejemplo, hablando de esas cosas, te voy a pasar un dato bien curioso que yo no sabía. Y de hecho, cuando lo averigüé, fue así como de, güey, ¿de qué me estás hablando? Actualmente hay unos muñecos que se llaman casimeritos, que son famosísimos, son famosísimos. Pero yo no sabía que esos casimeritos, precisamente el nombre lo dice, casi. estaban pensados para mujeres que tuvieron algún tipo de aborto espontáneo y que estaban pasando por ese duelo para precisamente tener algo lúdico que les ayudase a poder llevar el duelo. Era, o sea, su diseño es de tanatología. Sin embargo, de alguna manera muy extraña y de la mercadotecnia muy retorcida, se volvieron precisamente El juguete de muñecos de moda. niñas. Sí. A mí me pareció súper retorcido porque cuando estuve viendo el por qué se hizo y todo eso, pues sí, por eso lo vacunabas, por eso le Y cortabas por su pliego eso lo ves así y umbilical, no por tiene eso es realmente una amorfo, forma. por Ajá. eso es un tanto amorfo, porque precisamente es un casimerito. Y pues justo estaba pensado para alguien que, pues, A pasar se su supone que duelo. los abortos espontáneos me estaban explicando que es de entre el segundo al tercer trimestre que pueden llegar a suceder, ¿no? O sea, estamos hablando de desde los 3, 6 meses, que es lo más probable, hasta 7, 8, ¿no? Que ya es Que ya más está. difícil, pero puede llegar a suceder. Entonces, que precisamente por eso, como están entre 3 y 6 meses que todavía no están formaditos, por eso son así de esa manera. Sí, pero pues todo eso lo aprendes como Leyendo. leyendo. Eh, y bueno, justo a eso iba. Precisamente en los últimos años hubo una reforma educativa en la que nos cambiaron. De hecho, si tú ves actualmente el modelo educativo como nosotros lo vimos, es bien diferente. Es sumamente diferente y dices, güey, pero pues no debería de serlo tanto, ¿no? A mí, o sea, yo creo que sí tienes que cuidar la mentalidad, la mente del niño, porque yo creo que sí ha de ser un trauma reprobar. Ujú, Pero yo creo que mejor tienes que enseñarlo a superarse. Yo no soy mamá, no soy maestra, pero lo estoy basando en mi experiencia. ujú. Era un estrés horrible decirte, voy a reprobar el año, voy a reprobar el año. Y mis maestras desgraciadas, porque sí estaba mal, decía, si tú no aprendes ahorita las tablas, te regreso, ¿eh? Sí. Te estoy diciendo que estaba en tercero de primaria. Te regreso a segundo. Y todos, no, pues 3 por 1, 3 por esto. Y este compañero no se las aprendió mal. Lo sacó y lo llevó a segundo de primaria. Pero dijimos todos, mañana viene. Regresa. Ya no regresó. Ya no regresó porque ella decía que él no estaba preparado para llegar a tercero de primaria porque no se sabía eso. Y cómo iba a ser cuando pasara otros años, ¿no? Que le iba a costar trabajo y que más allá de costarle trabajo iba a retrasar a sus compañeritos. Sí, sí, Y yo definitivamente. entiendo que pues sí fue un golpe para el niño, porque es un golpe psicológico, es un golpe emocional en el cual el niño de repente lo cambian, pero también es una cuestión de que a lo mejor la maestra no vio que él tenía un problema, o que le valía madres, o que no había quien lo ayudara. Pero ahorita yo veo niños que ya van en la prepa y no saben multiplicar. Es que hicimos algo que yo no sé si solo es del mexicano, porque ahí sí soy muy ignorante, pero nos encanta ir de extremo a extremo. O muy exigente O nada. o solapador. Y ya me encuentro con que a los niños ya no los reprueban. Y a los niños ya no pueden sacar 6 porque eso afecta su autoestima. Para empezar, yo creo que no deberían de existir las calificaciones. ¿Como los Montessoris? Ajá. Ok. Porque sí es cierto, al final una calificación no te da un trabajo. Al final yo salí de la universidad con 8.9, 8.7 y trabajé en PGR. Y tú cuando piensas que PGR pues es uno de excelencia, ¿no? No es cierto. Bueno, tú piensas porque son las grandes ligas. Sí. Siempre Sí, hablo de entiendo. mi exnovio que ya me dijo que no hable de él. Y ese vato venía de una escuela que no, venía del TEC de Puebla, y a la empresa en la que entró pues no aceptaba gente de ahí. Ok. Aceptaba gente pues de la Ibero, del TEC, gente perrona, ¿no? Y no me acuerdo si tuvo un promedio de 8, y el güey
fue y se chingó a los otros y se quedó con esa plaza. Bueno, es que según yo, y aquí es por ejemplo algo que también en el trabajo pasa, por ejemplo, poner un ejemplo, Volkswagen, ¿no? Te dice, bueno, si estudiaste en el TEC, en Tienes más tal, posibilidades. no, tienes para tener un cargo gerencial, algo más chingón. Pero si estudiaste en la UAM, si estudiaste en tecnología, está bien, te aceptamos, pero vas a un rango de obrero, ¿no? Por decirlo así. Y vale madres que traigas tu promedio de 10. Ajá, exactamente. Entonces aquí lo que este vato fue de, güey, no vienes de la universidad, o sea, no vienes de esta universidad que pedimos, ¿ok? No traes el promedio, no hablas alemán, pero tu currículum está perrón, pero le sabes. ¿Sabes qué? Vamos a darte la oportunidad. Y el güey, ¡ah! ¡Felicidades! Ya cumpliste 4 años trabajando ahí. Pero no debías hablar de él. Ah, sí, es cierto, que no te gustaría cambiar. Ay, me emocioné mucho. Entonces es como que realmente una calificación no te va a dar el conocimiento. Entonces sí estoy de acuerdo que quiten las calificaciones porque al final un número no te da. Pero también tienes que incentivar a los niños o ver modelos de educación diferentes. Hablamos de nuestros mejores amigos en Nueva Zelanda. La educación en Nueva Zelanda es súper ultra mega diferente. Y en Europa, yo estaba bien impresionada cuando estudiaba francés, que en toda esa área tenían una materia de primaria, no era opcional, materia de primaria que se llamaba educación vial. Ajá, que es como para cruzar calles. Es como manejar, las señalizaciones, todo, y pues allá no existen casi accidentes. Allá no existen accidentes, allá respetan, allá existe un sistema que te dan tu licencia de conducir y te dan por puntos, 5,000 puntos. Pero si tú no te estacionaste bien y te pusiste en el paso de cebra, te quitan un punto. O te quitan esto, chocas esto y el otro. Y al final, si tú te acabas con tus puntos, bye. No te vuelven a dar o te vetan por un tiempo. Ajá. Pero acá ni siquiera te enseñan eso. Es que acá algo bien curioso, y justo eso es lo que quería retomar ahora con el modelo educativo. Justo cuando fueron las reformas educativas de nuestro presidente Peña Nieto, que te acuerdas que fue un desmadre El CEP, de todo. Exactamente. Oaxaca. Precisamente pusieron un programa educativo basado en Nueva Zelanda, que estaba asentado en Chile, porque en ese momento acuérdate que Chile estaba haciendo el boom y empezó a ser una potencia mundial, ¿no? Por todo lo que trae. Entonces nosotros tenemos una mala costumbre de que, ay, pues güey, si a ellos les funcionó, tráetelo igual, a ti te va a funcionar. El Código de Penal de Colombia, como les funcionó para el narcotráfico, vamos a traer el Código Penal para acá porque tenemos la guerra del narcotráfico. ¿Qué pasó con lo del sistema oral? Precisamente era y te digo porque yo tuve un maestro precisamente que había apoyado eso en Costa Rica, que fueron el modelo en el cual se basó el nuevo sistema penal acusatorio. Dijeron, pues tráete esos güeyes que hagan uno igual y pues ya, ¿no? Y los de Costa Rica dicen, güey, no mames, o sea, no es la misma sociedad, no funciona igual. Es que ese es el problema, México le mama copiar, que en Estados Unidos le funciona esto, huevo, tráelo. Sí, pero la cultura y la sociedad de Estados Unidos es diferente, la cultura y sociedad de Costa Rica es diferente, la cultura del donde tú quieras es diferente, ¿no? Y quieren adaptarlo a un pueblo en el que sí, tristemente nos han hecho un pueblo tonto e ignorante. Sí, de hecho. Un pueblo muy paternalista, que estamos acostumbrados a que todos nos den. Y el actual gobierno es más que obvio. ¿Por qué tanta gente pelea con lo de las becas a los ninis? Porque no les están enseñando a estudiar, no les están enseñando a ganarse. No por eso les estoy diciendo, amigos, que vale más una persona que fue a la universidad que una persona que no tiene universidad. No. Aquí es una cuestión de que nos deben de enseñar a ganarnos las cosas, a trabajar. Que a lo mejor le den más oportunidades a alguien que fue a la escuela porque tiene un papel, pues tú también tienes que chingarle para llegar y tener esas. O sea, entiendo cierta parte de que se perpetúa la meritocracia, diría mi amigo Rosarín. Ajá. O sea, hay meritocracia, desafortunadamente así funcionan muchas cosas. Pero también no voy a decir que el pobre es pobre porque quiere, porque también estamos destinados a que muchas cosas se perpetúan, ¿no? O sea, estadísticamente, justo lo que estábamos diciendo ahorita, tú sabías que aunque tú seas moreno y hayas terminado tu carrera, tienes el 60% menos de oportunidades que un blanco, aunque no tenga carrera. Y acá te la voy a matar, y si eres mujer, ya valiste mal. Entonces, o sea, sí entiendo esta parte de la meritocracia, pero también lo que no entiendo es irnos a este extremo de decir, por ejemplo, yo conozco mucha gente y nosotros fuimos parte de esos de que cuando queríamos entrar a la UAP, pues era un güey, no alcanzaste puntaje y no entras. Y actualmente están incentivando más bien
Pues que entren todos los que quepan, chinguen a su madre ya que no hagan examen. Es un güey, a ver, o sea, está chido, pero espérate, yo sí estudié, yo sí me Hay gente macheteé, yo sí que hice le dan tal, la ¿no? oportunidad y a mitad deja la carrera o no le gusta y desperdicia un lugar que a lo mejor había alguien que sí lo iba a aprovechar. Sí, o sea, es esta parte justo, y entonces tenemos un sistema educativo que está pensado para otro país, para otra sociedad, que alguien sí se puso a decir, güey, mi sociedad es así, asado, ya sé esto. Y entonces un mexicano dijo, ah, tráetelo igualito, ¿cuál es el tema? Pues ya les funcionó a ellos. Y también sabes que en México no se dan cuenta que también la educación es bipartita, que es escuela y familia. Y muchas familias dicen, ah, ya te mandan a la escuela, apréndelo. De hecho, a mí me sorprendió porque, anécdota corta, larga ahora, bueno, ahora que pasó pandemia, muchas clases fueron presenciales, entonces, pues pedían mucho apoyo de los papás, porque era, pues, el maestro no puede estar ahí, cabrón, entonces, pues, Échale la mano alguien tiene que rápido. hacer la mano, ¿no? Alguna vez escuché a un papá decir así de, pues, entonces, ¿para qué chingados pago la escuela si yo lo voy a estar educando? ¿No? O sea, yo sí me quedé un tanto sorprendido porque dije, espérate, o sea, no va por ahí, ¿no? Este, o sea, existen este tipo de confusión que no entendemos, algo muy sencillo como una cosa es formación básica, que ahí sí lo podemos llamar como escuela tal cual, que te está formando para un futuro, y otra cosa es una educación, ¿no? Y en eso tenemos un gran problema. La educación es como la que se da desde casa, dirían los viejitos, y la formación es la que se va a dar dentro de un sistema educativo, ¿no? Sí, pero sí es bipartita. O sea, yo, por Ujú. ejemplo, hay cosas. Vamos, yo nunca fui a una escuela pública. No sé qué es una escuela pública. Pero he escuchado que hay salones que son 60 chamacos. ¿Tú crees que una maestra va a poderle dar la atención a 60 chamacos? Pues no. Entonces tú llegas a casa y le dices, mamá, oye, ¿cómo se hace esto? Y mamá, a lo mejor mamá no tuvo la oportunidad de estudiar, o mamá no se acuerda, o mamá no sabe, y le va a decir, ay, no se pregunta al maestro. Y el niño se va a quedar así con cara de, Puta madre, puta sí, madre, no. ¿no? Y si tienes la oportunidad, por ejemplo, yo llegaba así con mi mamá, "Oh, oye tú, ¿cómo haces esto? No tengo idea, Natalia. Pregúntale a la maestra. Es que ya le pregunté y no le entiendo. Aunque mi mamá veía la forma y buscaba clases particulares, pero bueno, eso era mi mamá, ¿no? Pero yo creo que también ahí vendría, no sé, a lo mejor hacer grupos más pequeños, si mamá no sabe. Es que O la que platicamos otra vez, que ya quitaron las escuelas de tiempo completo. Es que precisamente eso iba, o sea, mira, desafortunadamente nuestro sistema educativo está tan mal fundado que hay muy pocos maestros por todos los niños que existen. Y no hay maestros por vocación. Exactamente, si no hay maestras que dicen, puta, aquí en México se acostumbra mucho eso de las plazas de sindicato, ¿no? Entonces, digo, no lo podemos quitar del mapa porque yo conozco a gente que ni estudió para eso o nada más estudió para eso para que, ay, pues que me hereden la plaza, ¿no? Pero, por ejemplo, conozco a alguien que sí he de decir que es de mi máximo respeto. Le pagaban una baba, creo que eran 4,000 pesos mensuales, una cosa así. E iba a una comunidad ya en las faldas del Popo, no recuerdo ahorita el nombre del pueblito. Pero ella se desvivía Por para sus ir por niños. sus niños, ¿no? O sea, ella hasta acababa poniendo dinero, porque en realidad pues, yo creo que lo que ganaba no le alcanzaba para ni madres. O bueno, estoy seguro realmente. Ella hasta ponía dinero para que sus chamacos estuvieran bien. Es que yo creo que una de las carreras que deben de ser por vocación es la de ser maestro. Yo creo que todas deben ser por vocación, pero yo creo más que de las cabrón, principales sí. debe de ser Sí, maestro, definitivamente. porque sí se enfrentan mucho a muchos, muchas trabas tienen, y luego te digo, hay papás así bien nefastos, ay, pues enséñale usted. Sí, hay Es un papás, trabajo en conjunto, hay papás que amigo. creen que porque ya van a la escuela, Ya ya, sabes, ya ¿no? es todo, ya. Nunca te tocó escuchar o que te dijeran, pues tú vas a la escuela, ya tienes que saberlo, ¿no? Pues no, por eso digo que yo creo, no soy mamá, ahora que lo sea, ya les platicaré. Pues debe de ser bipartita. Sí, no, yo creo Si exactamente tú lo tienes las mismo. posibilidades de pagarle a tu niño, a tu niña, a tu cría, clases particulares para reforzar de la escuela, qué bien. Si no tienes para eso, pues siéntate con él un ratito. Amigos, no me digan que no tienen tiempo porque luego están en el puto teléfono viendo TikTok. Además, en la actualidad la información es tan inmediata, cabrón. A lo mejor no le tienes para pagar o no tienes tiempo. Tienes una herramienta que se llama internet y puedes entrar a YouTube y yo he visto que hay maestros que enseñan. Hay un maestro que Julio, el tiene profe, el de matemáticas. el de matemáticas, justo ese te iba a Y como decir. hay de matemáticas, hay de todo. La otra vez yo estaba en TikTok. Mi TikTok es muy mamón, amigos. A mí me aparecen cosas de escuela. Yo veo vatos. Discúlpame por tu algoritmo, mamón. ¿Tú quieres que nos aparezca lo que vimos ayer?
¿Qué quieres que mi algoritmo me mande eso? ¿Qué pido con eso? Amigos, les digo, tengan mucha precaución cuando sus niños usen redes sociales porque TikTok está cañón. Ayer vimos uno que nos quedó. Y era mediodía. Era Te lo sábado, mandé a las 12. algo así. mediodía. Dos señores de 30 años se espantaron de un vato que estaba tocándose mientras espiaba a una chica. O sea, bueno, dejando atrás eso, la otra vez en TikTok me apareció, sigo una cuenta donde te enseñan a multiplicar, a restar, a dividir. Hay una bien padre de geología que me gustó un chingo. Ajá, o sea, tú puedes encontrar todo aquí. Yo creo que nos han enseñado a ser tan flojos que ni siquiera lo más básico lo queremos Es que agarrar. ese es el problema Y es de la gratis, inmediatez. y es Ese es el gratis. problema de la inmediatez. Y sí Y lo del tengo que decir. paternalismo. Yo lo tengo que decir como padre de familia. Y se lo digo a mi hija, de pronto eres tan brillante y de pronto te hace falta tanto sentido común que me sorprende, ¿no? Un ejemplo. Hubo una vez que no hizo tareas y aparte me mintió y tal. Entonces dije, fácil solución. Castigado PlayStation, castigado computadora, adiós. Y entonces a todo le puse contraseñas. Uh-huh. A los 2 días encontró la manera de poder brincarse la contraseña del PlayStation. Obviamente lo encontró por medio de un tutorial de YouTube, ¿no? Y entonces, después sucede que me pregunta algo sobre matemáticas y la verdad es que no lo voy a esconder. Matemáticas para mí es lo peor que me ha sucedido en este mundo. Yo sumo al revés de como te enseñan en la primaria. O sea, yo en lugar de primero sumar las unidades, me voy por las centenas o decenas, depende de lo que haya. O sea, yo lo hago al revés, me acomoda. Es tu método. Desafortunadamente, o sea, yo en matemáticas soy muy malo, ¿no? Entonces me pregunta algo de matemáticas y dije, puta, no, pues no sé, cabrón, ¿no? Y entonces, en internet, en 5 minutos yo lo encontré. Después me pregunta algo de historia, pero para eso sí soy una chingonería y para eso me apasiona. Y hay un chingo de libros en caso de historia, ¿no? Entonces le digo, ahí están los libros. Porque ahí sí dije, nah, ya te resolví las matemáticas porque entiendo tu problema con matemáticas y a mí me hubiera gustado que me lo explicaran, pero de historia sí no. Paso, sí. Entonces, aparte yo soy muy malo explicando historia porque me pongo a hacer todo mi borlote y todo. Como nuestro podcast. Exactamente. Y no lo busco nunca en internet. Yo así de, ok, no quiero buscar un libro, busco en internet. O sea, a veces es esa falta de sentido común, ay güey, para lo que quiero. O sea, lo que sea lo encuentras en internet. Todo está aquí, amigos. Por eso digo, a veces no podemos ser tan ignorantes teniendo todo aquí. O sea, desde cosas más así de, oye, Alexa, ¿cuánto mide Britney Spears? Y ya, Britney Spears, todo lo tienes a la mano. Está desconectado. Pensé que tenías conectado a Alexa. Todo, o sea, yo creo que podemos hacer un cambio. Podemos dejar de ser y que nos dejen de ver como un pueblo ignorante. Porque sí lo somos, tristemente sí lo somos. Es como hace un rato yo les decía, chequen en su constitución y ahí viene las características para ser un traidor a la patria. Mucha gente, vamos a tomar el tema de que se enojaban de que Peña Nieto no sabía hablar inglés y yo paraba a la gente. Yo nunca he sido, yo soy apartidista, a mí no me importa quién llegue al poder. Decía, no, es que no habla inglés, ¿cómo es posible? Qué vergüenza. Y yo llegaba y volteaba y les decía, ¿tú sabes los requisitos constitucionales para ser presidente? Y la gente se quedaba así de, yo sí, existen requisitos constitucionales para ser presidente. Ser mexicano por nacimiento, tener, no me acuerdo, edad, no tener un juicio, no tener esto, bla, bla, bla. Le digo, en todos estos requisitos, nadie te dice su nivel de educación o su nivel de inglés, o que tenga una carrera. Porque ni siquiera te pide que seas universitario. Para el único cargo que te piden que seas universitario es para ministro de la Suprema Corte que tienes que Creo que para presidente de máximo te piden prepa, ¿no? Creo que sí. No me acuerdo. Ahora, chequenlo, es su tarea. Creo que es el artículo 76 constitucional donde vienen las... Y yo les decía, aquí no te piden nada de eso. Tú no puedes exigirle a tu mandante que sepa si tú no sabes. Y como lo dije, el presidente es el representante de su pueblo. ¿Y qué pueblo están representando? Está representando un pueblo ignorante, donde la mayoría del pueblo no habla inglés. Tú intenta pronunciar la palabra que él no pudo de infraestructura. Infrastructure. Obviamente, infrastructuration. O sea, nadie puede. Es decir, es muy difícil. Si tú te vas a volver crítico y si tú vas a decir y vas a criticar,
Tienes que estar en una mejor Tienes que posición. saber y tienes que estar en una mejor posición. Entonces no vengas a criticar porque la demás gente vino y criticó. Búscate. Ni siquiera sabías que existen requisitos para ser presidente. Es más, muchos te apuesto que, por ejemplo, regresando al Peña Nieto, que la silla y el águila no sabían que son libros diferentes. Sí. Cuando hacen esa Porque otra uno es la foto, silla rota y el otro es la... cuando hace la foto Peña Nieto con la banda presidencial, que estaba al revés. es que es un pendejo que está al revés. Vete a la ley de símbolo patrio donde la bandera, el himno y el escudo y ahí te va a decir que no está. Que de hecho no está al revés. Y se queda la gente. Es que, de hecho, en sentido común nos decía, está al revés, pero ya cuando veías la ley, y de hecho tenía todo el sentido del mundo, porque si tú la ponías correctamente, el águila iba a quedar al revés, Iba a quedar entonces iba a quedar mal. Entonces, desde casa debemos empezar o desde nosotros mismos debemos empezar de, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿por qué no estoy de acuerdo? Ponte a leer y ten fundamentos para pelearlo. Y desde ahí se te va a abrir un mundo Enorme. enorme, amigos. No te estoy diciendo que te leas a Dostoyevsky o te leas 24 libros al mes o al año. No, empieza desde cosas pequeñitas. No sé, por ejemplo, la reforma eléctrica. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué es la reforma eléctrica? Los lees tres. Que el pendejo de Chumel le dijo pendeja a la diputada y ahora ya se le va a iniciar una carpeta por violencia electoral a la mujer. Vamos a ver qué es violencia electoral a la mujer, ¿no? Así, pequeñas cositas, amigos. La educación viene de muchas, muchas, muchas partes. Sean críticos, siempre lo hemos dicho, seamos sean críticos de todo y no se queden con lo que diga la borregada. Yo todavía peleo con mi mamá que me dice, es que dijeron eso, ¿y ya lo investigaste? ¿Y ya lo leíste? No puedes quedarte con eso. Debemos de, si vemos que tenemos una educación pequeña o nuestros maestros no nos potencializan, pues busca la manera de... Toda mi vida educacional, solamente una maestra hasta la universidad se dio cuenta cómo era la forma correcta para evaluarme. Porque un día llegué, hizo el examen escrito y saqué 6 y se quedó la maestra, Nati, ¿por qué sacaste 6 si en la clase me participas? En la clase hablas, en la clase yo así de, no sé maestra, no sé. Y ya me dice, de ahora en adelante yo te voy a calificar con mi examen oral. Y ya me dijo, este examen para mí no existe. Y de ahí en fuera pasó y me dijo, Nati, me hizo las mismas preguntas del examen escrito y yo se las contesté. Se dio cuenta la maestra que yo no era una persona de escritura, yo era una persona de hablar. A mí también me pasó por ejemplo en una materia que me acuerdo mucho, fue justo en la Universidad Panamericana, era teoría del Estado. Aparte quien me la daba era una eminencia, o sea, es un doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Justo en ese año yo estaba trabajando de su becario, entonces me daba, o sea, yo lo veía casi todo el día, ¿no? Me daba materia, aparte yo trabajaba ahí, la chingada. Era una chingonería el güey, y su materia me encantaba, aparte me encantaba cómo lo decía y todo, el doctor Tenorio era una fregonería. El punto es que un buen día, pues toca su examen final y ha escrito. Pues, ni pedo, ¿no? Hacerlo escrito. Pero mi redacción es mala, o sea, mientras mi oralidad es muy buena, mi redacción es pésima. Lo cual está mal porque tendríamos que tener Sí, de hecho, me parece estúpido, pero bueno, así soy, ¿no? Entonces, saqué un examen de la fregada, malísimo, 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 malísimo. Reprobé, entonces me fui a extraordinario, ¿no? Y entonces en el extraordinario, fue el primer doctor en Derecho que me aplicó la de, bueno, vamos a ver, voy a estar yo, va a estar uno de sus colegas que también era... La academia. Eran de los de la academia, o sea, ellos hacían de sinodales y de academia para los posgrados de Derecho. Entonces le dijo al otro, era un doctor argentino también, que había venido a México a estudiar precisamente, y él precisamente veía teoría del Estado también, en posgrados y tal. O sea, eran 3 maestros que eran doctores todos, eran una chingonería, pero yo los trataba todos los días porque pues era mi trabajo. Y entonces me hicieron un examen, y así, yo lo contesté así, poca madre, así, los 3 así platicando, así tal. Así de, felicidades, tienes un 10. Y así de, ¿qué? Me dicen, sí, pues, o sea, es que lo sabes todo. Y de hecho el doctor Tenor me dijo, me sorprendió que no lo supieras, porque platicas de esto todo el día y los escuchas de todo el día de esto, ¿no? Pero ¿cuántos años pasaron para que encontraras a alguien así? Y es como esa maestra me dice, es que tú tienes mucho potencial y yo me quedaba así. ¿Cuál es mi potencial? Yo creo que si yo hubiera tenido a alguien que desde chiquita me guiara,
o me dijera, tu potencial es este, yo ahorita, amigas, amigos, sí sería presidenta del mundo. Porque todo, por ejemplo, mi maestro se dio cuenta que me gustaba hablar y que yo congeniaba hablando y me decía ella y otra mujer de que daban se me olvidó cuando lo que hablas, se me olvidó. Juicio oral. Ah, no. No, no era juicio. Se me olvidó. Es- Declamación. Declamación, ajá. Decía, tú puedes conducir un programa, tú puedes esto, y yo así de, díganme cómo, denme las herramientas. Y ahora hago una retrospectiva. Si a Nati de kinder, que siempre eran los regaños de habla mucho, me hubiera guiado mi maestra desde el kinder, o mis maestros desde el kinder, o a lo mejor mi mamá se hubiera dado cuenta. Y precisamente aquí retomamos el sistema de Nueva Zelanda, que justo, digo, yo sé que hay gente que nos dice, güey, es que compáralo con Corea, por ejemplo. Corea del Sur, donde están 20,000 horas trabajando y estudiando y tal. Pues mira, la verdad es que me gusta compararme más bien con el que es el más chingón, ¿no? O sea, Y el no, más no, positivo. no, exactamente. Y con el que nos gusta. Y justo Nueva Zelanda tiene un sistema bien padre, que justo ayer estaba preparando este programa, estaba viendo un documental, porque dije, ¿de algo ha de servir? Para En lo que el son que buenos. dejan tareas precisamente que son muy lúdicas. Por ejemplo, les ponen una tarea tan tonta como un decir, bueno, me vas a decir 5 cosas que te parecieran interesantes durante el día y por qué. Entonces, básicamente el niño tiene que salir a jugar al parque para conocer esas 5 cosas y entonces poder hacer su tarea, ¿no? Y desde sistemas básicos los van dividiendo como de sus tipos de ¿Quién es conocimiento. analítico? ¿Quién es matemático? ¿Quién sirve para Exactamente. esto? ¿Quién sirve? También en Alemania creo, te voy a citar otra vez, Carlos, no me importa, es mi podcast. Creo que me contaba que si llegabas a un punto y te decía el gobierno, no, tú sí eres bien pendejo, vete mejor de obrero. Pero porque ya se habían dado cuenta el sistema de educación en Alemania que tú no servías para Y eso. entonces aquí existe una diferencia, por ejemplo, las universidades como la Politécnica, es precisamente su nombre lo dice, son para carreras técnicas. Mientras que existen otras universidades que son para licenciaturas, ingenierías, etc. Pero aquí tenemos el gran problema que muchos van a politécnicas no por falta de talento o por sino pues una falta de apoyo o porque no hubo de otra o etcétera, ¿no? O hay gente que termina estudiando cosas que ni quería, es bien triste. Es que estoy estudiando esto porque mi mamá me dijo, pero yo realmente quería estudiar danza. Pero por ejemplo en México tenemos algo. Ayer estaba viendo justo un video de alguien que decía cosas que pueden ser de muy pobre o muy rico. Rico. Que si eres pobre son de naco o si son... Me dio mucha risa. Es tomarte un año sabático. Si eres rico, qué bueno, porque te conectas conmigo. Y si eres pobre, eres un holgazán. Exactamente. Y decía algo así como de ser un artista. Hay mucha gente que le encantaría ser un artista. Y dice, no, es que si eres pobre, te vas a morir de Sí, lo que hambre, dijimos la otra vez que era tal. clasista también. Exactamente. Entonces, creo que desde ahí estamos en un gran problema. Sí, amigos, entonces si tienen a su cargo personitas para educarse, para educar, pues vean para qué son buenos, vean qué les gusta, no los regañen. Hay niños que no les entran las matemáticas y no porque sean tontos, porque su inteligencia es otra, porque a lo mejor son buenos para las matemáticas, pero son buenos para los deportes. Sí, hay que aprender a distinguir muchas cosas. O sea, hay veces en las que sí digo, vale la pena regañar, pero hay veces en las que, güey, no era necesario ni era la manera. No, y si el niño te dice, ma, quiero estudiar danza, mételo a danza aunque la deje al mes, él ya experimentó, Sí, sí, sí. y vas viendo para qué eres bueno y para qué no, pues para que no también sigan creciendo adultos frustrados o adultos mediocres. Sí. Que no es malo ser mediocre, que mediocre quiere decir que estás en la media. Pero yo creo que eso ha sido parte de de educación. No dimos muchas experiencias educacionales, más que la Contamos pequeñas poquitas, historias poquitas. nuestras. Yo quiero decir que a mí sí me hubiera gustado, no sé, a lo mejor tuve que haber accedido a una escuela más cara donde se dieran cuenta de mis habilidades, de que eran de más hablar, más hacer cosas. Qué triste que lo vieron hasta la universidad. Y la maestra no me ayudó a saber si Pero después... que cabe recalcar que en la universidad también estaban muy en boga eso. ¿Por qué? Porque por lo menos nosotros que éramos estudiantes de Derecho era como, güey, tienes que aprender a hablar porque ya vienen sistemas orales. Sí, pero amigos, tenía yo compañeros que ni sabían pronunciar y te ponían en la universidad los ejercicios estos y nos reíamos, amigos. ¿En una clase de universidad ponían a hacer eso? Sí, amigos, porque no sabían pronunciar. O había No, compañeros, pero es que o habían compañeros que no sabían leer bien. ahí vamos a los rezagos culeros. Vamos a los rezagos. O sea, si yo me quedaba así, ¿cómo es posible que estamos en la universidad y tú no sepas leer bien en voz alta? ¿O cómo es posible que estamos en la universidad y no puedas tú
pronunciar bien, o sea, qué clase de educación traemos que nadie se dio cuenta. Bueno, yo a veces me trabo, ¿sabes? Sí, pero una cosa es trabarse como yo que soy tartamuda y otra cosa es que no sepas leer. Sí, me acuerdo que en oratoria la maestra ponía a este vato con la lengua así para hablar. Bueno, que fíjate que, por ejemplo, pequeña historia grande, corta, educativa. Yo desde muy pequeño, bueno, no desde muy pequeño, sino desde la secundaria participaba en modelos de Naciones Unidas. Porque me encantaba el desmadre, o sea, la verdad es que para mí era el chisme y me gusta hablar y me gusta hacerla de mamada, ¿no? Y la verdad es que esas eran las materias en las que mejor me iban. Después en la universidad eso me llevó a que un buen día pudiera viajar por diferentes partes del país representando a mi universidad en concursos de oratoria y estaba chido. En la Panamericana, no en el ICI. Hay que decirlo, yo soy del ICI, amigos. Pero estaba chido, o sea, la verdad estaba chido. Y por ejemplo, llegué a presentar a mi universidad en concursos como el Universal y cosas así. Declamé en el Congreso del Estado de Puebla y declamé en el Congreso precisamente. ¿Ves? Te prepararon más en esa universidad. Porque ahí sí fue como pues güey, eres bueno en esto, te gusta esto, pues date, ¿no? Y había un equipo que era para eso. No, y aquí me dijeron, no eres muy buena. Y yo, ay, que sí, ayúdenme. Tengo 30 años, amigos, y sigo esperando que me ayuden. Que creía hice un podcast. Que tenemos un chingo de sorpresas, de verdad, espérenlas. Estamos Nati y yo trabajando, planeando muchas cosas, porque de verdad queremos vivir de esto. Sí, amigos, porque ya me di cuenta y ya lo volví a recalcar que yo no nací para litigar. Yo no nací para amar. Yo no nací para litigar, o tal vez yo no nací para litigar en un país donde tienes que ser corruptela. Y es imposible nadar en la mierda sin apestar a mierda. Mancharte, quiero decir que de la institución en la que salí invicta, pero no puedo, a mí me gusta el trabajo de oficina, ya no estoy en edad para andar persiguiendo la chuleta. Porque a mí nunca me gustó, amigos. Y admiro mucho a mis amigos, compañeros que litigan. A mí me gusta el trabajo de oficina. Pero volvemos a recalcarlo, si en algo les podemos ayudar, si requieren una clase de historia, Nati estudia un chingo de historia, sabe de todo, es demasiado populachera. Lo invento. Populachera, soy una corriente. Y pues de verdad aquí estamos, pero pasemos entonces. Recommendation, dame recommendation. Yo tengo 3 recomendaciones, la verdad es que son 3 libritos pequeños, son del mismo autor que precisamente... A partir de 2 recomendaciones ya se paga. Que precisamente se llama Juan Miguel Zunzunegui, que son 3 libros que me encantan. Yo el primero que leí es uno que se llama Los mitos que nos dieron patria. Precisamente habla de todos estos mitos como de la conquista, como precisamente de la educación pública, como de las obligaciones del Estado y todo esto, que según esto nos hicieron creer, y toda esa cosmovisión que hoy en día nos trauma para no poder ser un país primermundista, ¿no? El como decir, güey, me voy a quedar esperando a que el Estado me dé algo, y así, ¿no? Paternalista. Justo y como nos están educando ahorita. Y justo este libro sí me abrió los ojos y dije, güey, no mames, neta sí tenemos un chingo de traumas como país y que son de formación. Y aquí un pequeño dato curioso, existen 2 tipos de formación según la teoría del Estado, aprovechando mi clase de teoría del Estado. Una es la educación primaria, la cual se le nombra que es la escuela como tal, la formación básica. Y la otra es la secundaria, que es por medio de televisión, radio, cine, etcétera, ¿no? Y todo esto complementa toda una formación, y por eso nosotros tenemos mitos como los del Pípila y todo esto, ¿no? Y bueno, en este pequeño libro te narro un poco de esto. Pensé que ibas a decir, por eso tú y yo somos tan inteligentes. Luego, este mismo autor tiene su siguiente libro que se llama Maciusare, nuestro extraño enemigo. Y que sí, es pésimo, ¿no? Que realmente es bien tonto, porque si tú se lo preguntas a alguien a que, ay, ¿cómo es el himno nacional? Maciosare. ¿Ven? Porque no sabemos leer ni escribir bien, y es más si osare. Más si osare uno extraño enemigo. Más si llegase, entonces, más si existiese. Justo en este libro nos narra el cómo nosotros somos víctimas de ciertos enemigos amorfos, como el capitalismo, como los conservadores, como los fifís y toda esta parte, que solamente nos ayudan a tener enemigos amorfos que en realidad nadie sabe exactamente quién es, pero al final de cuentas ahí los tenemos y todos los odiamos, ¿no? Y cómo esto afecta nuestra vida política en nuestro país. Y por último tiene su
tercer y último libro, perdón, que es muy bueno, la verdad es que los tres tienen como este sentido lógico que precisamente te ¿De van trilogía? desenvolviendo, exactamente, que se llama El mito de las tres transformaciones, hablando de la cuarta transformación, porque supone que estamos en una cuarta transformación. A mí si me sigues preguntando lo mismo es así de, güey, yo históricamente se supone que son nuestros grandes cambios sociales y políticos de nuestro país. Soy muy Sigo teniendo ignorante, no sé muchos... cuáles serían las tres anteriores que están tomando. Y precisamente por esto está este libro, ¿no? Justo este fue sacado un poquito antes de que Andrés Manuel tomara la presidencia. Y bueno, es como para ver un México un poquito más crítico y que nos quitemos de muchas estigmas que tenemos, ¿no? Esas son mis tres recomendaciones. Los pueden encontrar en Amazon. En Amazon están en el paquete de los tres están 607 pesos. Para Kindle están un poquito más baratos. O Cuesta si como una no, tercera parte. exactamente, o si no, yo cuando los compré físicos, porque todavía no estaban en Amazon, los encontré en Gandhi, igual el paquetito de tres, y me había costado como 500 pesos, una cosa así, Se porque eran gastan más en nuevos. una peda, amigos. Sí, la neta sí. Sí, sí, sí. Y son de 120 hojas, o sea, la neta es que son libritos así En que un en día. una sentada te los Ajá, echas. en lugar de estar media hora en TikTok, en media hora te lo Exactamente. echas. Sí, sí, sí. Muy bien, me gusta tu recommendation, Discord. Mi recomendación, amigos. ¿Qué nos vas a recomendar el día de hoy, Yo no Nati? soy una persona tan culta como Omar. Yo no fui a la Panamericana. Van a dejar entrar. No, porque si me dejaron entrar al Tec de Monterrey, yo creo que me dejan entrar a la Panamericana. En la Panamericana siempre me aplicaron la de no puedes entrar con... Yo no podía entrar con tenis. No tienes que ir formal, ¿no? Sí, tenías que ir, sí. No como mis compañeros que iban en chanclas. No, a mí no. Miren, amigos, yo no tuve doctores en Derecho como el Montoro, pero tuve al doctor que le ganó el amparo a Moreno Valle. Y una cosa bien cierta decía el señor. El monje no hace al hábito, pero bien que lo distingue. Tú no puedes faltarle el respeto a la universidad si eres de derecho yendo de tenis o de pants. Yo tenía una compañera que iba a su trabajo de la fiscalía. ¿Tú sabes quién eres, Pony? Iba de pants y le dije, no le faltes el respeto a tu trabajo. Suficientemente se lo faltan al respeto como para que vayas así vestida. Suficiente, sí, sí, sí. Suficiente de las autoridades como para que vayas bien vestida. O sea, sí, por favor, hermana. Ahora sí, mi recomendación, amigos, yo les vengo a traer. No viene de Hamlet, viene de una historia nórdica que tiene la misma historia, la misma temática que de lo que tuvo Hamlet y el Rey León. Ustedes saben que el Rey León está basada en Hamlet, donde el hermano traiciona al padre y lo mata y el hijo queda huérfano y huye para hacer un mejor lugar y regresar y defender a su familia. En esta ocasión les traigo The Northman. El hombre del norte, o como yo lo llamé, el norteño. Es una historia nórdica donde nunca antes vemos a unos vikingos, realmente un pueblo bárbaro, un pueblo sanguinario, de una tribu donde este hombre tan guapo que se llama, no sé pronunciar su nombre porque no hablo sueco, Alexander Skarsgård, es el hijo de un rey, el cual es traicionado por su hermano y lo mata enfrente de él. Entonces él huye y dice que va a regresar para vengar a su padre, salvar a su madre y recuperar su reino. En ese sentido, esas tres cosas. En ese sentido lo dice. Ok. Amigos, los 10 primeros minutos son alucinantes. Una joya. Es bárbara la película. Ves violencia, ves acción, ves actuaciones magistrales. Está Alexander Skarsgård, que lo han de ubicar por la serie de True Blood de vampiros o como Tarzán. Anya Taylor-Joy, que todo el mundo la ha visto ahorita. Björk sale en un papel pequeñito que me hubiera gustado verla un poquito más. Sale Nicole Kidman, Willem Dafoe e Ethan Hawke. Amigos, es un elenco de calidad. ¿Cuánto dura la película? Son 2 horas. Dura menos que Doctor Strange. No, amigos. Es un viaje por la cultura nórdica que de veras te quedas con ganas de seguir leyendo y saber de esos mitos, porque te hablan de dioses que yo no conozco. O sea, yo conozco de la cultura nórdica a Thor, a Odín y a Loki. No, aquí te hablan de otros vatos que te quedas así de ¿qué? Increíble pueblo vikingo, grandes. Hablan de las valquirias.
The Northman, El Hombre del Norte o El Norteño, como yo la llamé. Véanla, todavía sigue en cartelera. Vale la pena que la vean en cine, amigos. No la bajen en internet, véanla en el cine. La fotografía y la cinematografía es increíble, ¿no? Las actuaciones son fantásticas. O sea, hay un momento donde, como son un pueblo bárbaro, ellos están conectados con los perros. Tú ya no ves humanos, tú ves perros de las actuaciones tan cabronas que están dando. The Northman, amigos, véanla. No se van a arrepentir, se los juro. Y esto fue un episodio más de Domisarios, el podcast de unos treintañeros donde tratan de entender al mundo y si no, lo intentan. Esto fue todo. Besitos. Algo tiene tu control en su contra. No, ya hace rato se activó. ¿No será la pila?